Continuamos, hermanos, con la serie que comenzamos hace 15 días acerca de la soberanía de Dios, y allí dimos una introducción de la soberanía de Dios, de la importancia, y dijimos que la idea, hermanos, es poder de alguna manera, si no totalmente, por lo menos tener una idea de cómo la soberanía de Dios actúa juntamente con la responsabilidad humana, que es muy importante para no irnos a los extremos. Hay gente que se va a la soberanía de Dios y solamente la soberanía de Dios, es una parte muy peligrosa, hermanos, porque entonces sencillamente dicen no hacemos nada, Dios hace todo, el hombre no es responsable absolutamente de nada. Otros, por no entender bien la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, se van al lado de la responsabilidad humana y dicen todo depende del hombre, al punto que dicen que Dios no puede actuar si el hombre no obra, y eso es impresionante. Nosotros comprendemos con la soberanía de Dios, y lo hemos dicho aquí una y otra vez, y eso es muy importante, en teología se habla de esa manera. Dios es la causa primaria de todas las cosas, lo veíamos anoche en el Zoom, aquellos que pudieron estar con nosotros y ver el decreto de Dios. Dios es la causa primaria de todas las cosas, y nosotros somos las causas secundarias, es decir, como Dios obra a través de las causas secundarias. Aunque Dios ha decretado todo, aunque Dios es soberano, como lo veíamos en la sección anterior, Él lo hace por medio de las causas secundarias, y así lo ha decretado. Dios decretó que las cosas ocurrieran, pero lo va a hacer por medio de causas secundarias, y esas causas secundarias son responsables delante de Dios de sus hechos. El mayor ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, pero uno que me gusta mucho, además de José, es la Jesucristo. Recuerden Pedro lo que dice en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, donde dice: ustedes crucificaron al Mesías, ustedes son responsables de haber dado muerte a Jesús. Pero luego dice: pero Dios lo que se había propuesto hacer lo hizo por medio de manos inicuas. Esas son las causas secundarias, es decir, el hombre responsable de haber asesinado a Jesucristo, pero así estaba decretado por Dios. Ya me voy a emborrachar. Bien, hoy quiero hablar acerca de su definición. Antes de entrar a ver los tópicos más de la soberanía de Dios, quiero hablar hoy acerca de su definición, y les dije que me estoy basando, ojalá usted lo pueda tener, el libro de Arthur Pym. Arthur Pym, que vivió en el 1886 al 1952, es decir, en el siglo XX prácticamente, y sacó toda esta teología muy preciosa. Entonces Arthur Pym dice lo siguiente, definiendo soberanía de Dios. Dice: la soberanía de Dios, ¿qué queremos decir con esta expresión? Queremos decir la supremacía de Dios, la realeza de Dios, la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Luego dice: decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué hace? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante de las naciones, que establece reinos, derroca imperios y determina el curso de las dinastías como mejor le plazca. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tal es el Dios de la Biblia. Una de las definiciones, veíamos nosotros, para soberanía o para soberano es la palabra déspota, que tiene que ver con Señor. Cuando la Biblia registra Señor, y eso es muy importante tener esa parte, Kyrios, la palabra Señor, significa
el que tiene la capacidad suficiente y que no depende absolutamente de nada ni de nadie. Es decir, se le puede llamar el bienaventurado. Y de alguna manera decían que los bienaventurados eran los dioses. Recuerda que el pueblo judío viene en medio de muchas culturas politeístas. Entonces todas las culturas decían, bueno, chévere Dios, ¿no? Porque Él es absoluto, Él es soberano. Los dioses no necesitan de nada, no necesitan de la criatura. Entonces, soberanía es eso, pero con Dios, obviamente, y según lo que vimos ahora, y vamos a ver algunos textos en la palabra, va mucho más allá, hermanos, porque la soberanía de Dios implica un actuar de Dios sin necesidad, obviamente, de la criatura, que ese es el punto neurálgico que tenemos hoy día. Y las personas, por no entender, y obviamente lo vamos a ver más adelante, piensan lo siguiente, estoy hablando de cristianos: si Dios es soberano y de todas maneras Él ha determinado, ha decretado hacer lo que va a hacer, y eso ni nadie lo va a frustrar, ¿para qué oro? Es lo primero que dice, ¿para qué oro? Pero entonces otra vez es no entender que así como Dios es soberano, Él también se va a mover su soberanía de acuerdo a las causas secundarias que hemos dicho ahora, o a través de la responsabilidad, en este caso de la creación. Es decir, la creación es responsable, y es la manera como la Biblia lo registra, es la manera como nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios para no correr el error de irnos a los extremos. Pero a mí me gusta mucho esa palabra, el déspota, porque la palabra déspota es el cual tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, tiene todos los recursos, nadie le puede decir nada y él hace lo que quiere sin consultarle a nadie. Entonces eso es bien impresionante, esa parte. Y obviamente con esta definición vamos a mirar unos pasajes en la Biblia, y lo primero, pues lo conocido, pero hay que ir allá. Dios hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. Dice el 34: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, y note acá, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y esto se parece a Isaías. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué hace? Ahora, Nabucodonosor sabía lo que estaba diciendo, porque Dios ya le había profetizado por medio de Daniel a Nabucodonosor que tuviera cuidado, porque Dios le dio a Nabucodonosor mucho poderío y mucho dominio, y él llegó a ser un tremendo rey, muy poderoso, y Dios le habló para que él se humillara y reconociera que el dominio y el poder que él tenía no era de él, sino que era de Dios. Pero él llegó a pensar que él era Dios, y cuando él llegó a pensar eso, lo que Daniel le dijo que le iba a pasar, que iba a comer con las bestias, iba a ser como una bestia, así le ocurrió. Y después de que le ocurre esta situación, es que él ya, con esa experiencia, ahora él dice, claro, no hay sino solamente Dios. Él hace como quiere, con quien quiere, a donde quiere, en el cielo y en la tierra, y no hay quien le diga qué hace. Entonces es bien interesante, porque prácticamente un impío, un rey pagano, que después de recibir un trato de Dios, él dice eso. Le tocó a las malas reconocer. Ahora, no solamente ahí, Dios ha hecho y hace todo lo que quiere, y así está registrado en la palabra de Dios. Yo digo que este punto es muy neurálgico, otra vez porque lamentablemente la mayoría de los cristianos no entienden bien la soberanía de Dios, y no la entienden bien porque cuando pasa algo tratan de culpar a Dios por las cosas que pasan. Yo siempre, y aprendí esto, hermanos, la soberanía de Dios, o como hablábamos anoche, el decreto divino,
hermanos, nos hace a nosotros, que hemos comprendido un poquito este tema, nos hace descansar en las manos de Dios. Amén. No andamos nosotros agitados, no andamos nosotros preocupados. Es más, aprendemos tanto, cuando aprendemos tanto de la soberanía o del decreto de Dios, aprendemos tanto que cuando pasamos una calamidad, y voy a decir algo que sonará un poco duro acá, pero no importa si fue su responsabilidad o no, y le pasó una calamidad, en ese momento, al tener un concepto claro de soberanía de Dios, nosotros descansamos en Dios y debemos aprender a confiar en Él y a gozarnos en Él, a pesar del momento que estemos pasando. Yo he aprendido, la soberanía de Dios implica, hermanos, hasta aquí lo que yo hago, soy responsable de lo que a mí me concierne. Dios me dio responsabilidades en su palabra y debo hacerlas. Y yo procuro con la ayuda de Dios ser responsable y hacer su voluntad. Es mi deber, es mi responsabilidad. Pero haciendo la voluntad de Dios ocurre una tragedia o algo distinto a lo que yo esperaba, o puede ser que ocurra así, mucho más allá de lo que yo esperaba. Eso es un resultado de la soberanía de Dios. Entonces ahí yo tengo que agradecer, cosas buenas o cosas malas, debo agradecer. Señor, lo que ya pasó, lo que ya ocurrió, mire, así yo me haya equivocado, hacía parte del decreto de Dios. ¿Y por qué así? Cuando usted entiende el decreto de Dios, hermano, nada ocurre sin el consentimiento de Dios. Yo sé que esto para muchas personas es muy difícil, pero aún el pecado suyo y el pecado mío, cuando hemos caído en ese pecado, así estaba decretado por Dios. El punto es, ¿soy yo responsable? Claro que soy responsable. ¿Me va a demandar Dios a mí por eso? Claro que me lo demandará, por ese pecado que yo cometí. Pero si ya lo cometí, estaba en el decreto de Dios. ¿Y por qué lo permitió Dios? ¿Por qué lo usa? Para sus planes, para sus propósitos. Y eso es lo que nosotros debemos entonces aprender. Aún la dificultad, mi amado hermano. No es fácil, pero así está establecido en la palabra. Salmo 115, 1. Vamos a mirar y verá. Salmo número 115. Vale, del versículo 1 hasta el 3 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115, 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Ahora note acá, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Note, todo lo que Dios quiso hacer, eso ha hecho. Hermano, si Dios quiso hacer algo, y voy a pensar en tu vida y en la mía, si Dios quiso hacer algo con tu vida y no lo logró, no es Dios. No es Dios. Pero si Dios quiso hacer y lo planeó, algo con tu vida, eso se va a llevar a cabo, porque lo que Dios planeó, eso se va a ejecutar. Yo leí ayer de un pastor, o escuchaba a un pastor, no recuerdo ahora porque escucho a varios que él decía, mire, aprender a descansar en estos puntos de la soberanía de Dios o el decreto de Dios es tan impresionante que uno puede estar seguro que Dios no nos va a permitir salir de este mundo hasta que cumpla su propósito en nosotros. El día que usted se vaya o que yo me vaya de este mundo es porque el Señor ya acabó con nosotros aquí en la tierra. Y cuando uno piensa así, yo decía, uy, Señor, Dios mío, eso yo no lo sé, tú lo sabes. Entonces yo me pongo en tus manos y digo, Señor, eres tan perfecto que me diste la vida específicamente en un tiempo, cuando yo nací era el tiempo de Dios, y Él me dice, vas a vivir tanto tiempo y vas a hacer esto, y cuando se acabe contigo, me lo llevo. Hermano, dígame que si eso no es consolación para nosotros. Descansar. Y si nuestros familiares entendieran eso, el día que un ser querido, por muy querido que sea, se fue, Señor se lo llevó, porque hasta ahí ese era el momento de irse. Ninguno de nosotros va a morir ni antes ni después, sino que todo está decretado por Dios, hermano, porque Él hace como quiere. Si esto no es así, hermano, entonces no es Dios. Y ese es el punto.
Obviamente algunas personas creen, claro, por el humanismo que hay tan terrible en nuestros momentos en las iglesias, creen que nosotros le ayudamos a Dios, o que Dios no se puede mover sin nosotros, ¿no? Eso depende la oración. Tu oración cambia, tu oración mueve. Es que confunden aquellos textos, ¿no? Textos como, que si yo oro, obviamente, pídeme lo que quieras y te daré. Ah, no, vea, puedes pedir lo que quiera que Dios lo haga. Ojo, porque otro texto dice, si ora conforme a la voluntad de Dios. Entonces, deleítate así mismo en el Señor y Él te concederá. Por ahí están los deseos de tu corazón. ¿Te das cuenta? Dios dice que si se deleita en el Señor, Dios le va a conceder los deseos de su corazón. Espera un momentico, pero el asunto es que si tú y yo nos deleitamos en Dios, ese deleite en Dios nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocer la intimidad de Dios y nos lleva a conocer los deseos de Dios, y entonces por eso los deseos de Dios y los de nosotros se funden en un deseo. No es que usted va a decir egoístamente, no, yo tengo un deseo acá y como dice la Biblia que yo debo, que Él va a cumplir mis deseos, yo oro y le pido y tiene que ser así. No, ¿quién dijo? Y entonces otros fatalistas, entonces ¿para qué oro? No, porque es que Dios actúa y lo hace precisamente en el caso de la oración, lo hace por medio de la oración. En el caso de la evangelización lo hace por medio de la evangelización. Bueno, no voy a adelantarme en esto porque más adelante voy a tocar ese punto, la soberanía de Dios y la oración, la soberanía de Dios, la evangelización. Todos esos puntos lo vamos a ir tocando. El Salmo 135, 5 al 12, lo voy a leer. Salmo 135, 5 al 12. Dice el 5, Salmo 135, 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Note, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pero aquí se amplía. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Así que todavía está relampagueando fuego. Muchos truenos y está lloviendo. Dios hace eso, hermanos. Dice aquí la Biblia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Yo anoté todas las palabras, esos verbos. Destruyó a muchas naciones, y ese fue Dios, y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. 12. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Es decir, usted nota aquí, todo lo hace Dios, todo lo hace Dios. Pero cuando uno mira, lo hace a través de las personas, lo hace a través de medios. Es decir, Dios usa medios y los medios son la creación. Entonces Dios actúa de esa manera. El todo soberano, se va a cumplir lo que Él quiere, lo que Él desea, y se cumple a través de los medios que Él usa. Dios es quien quita reyes y pone reyes, lo conocemos. Volvamos a Daniel 2.19 ahora. Daniel 2.19. Por eso cuando un presidente sube, hermano, o sea, si el presidente no es de mi agrado, yo oro al Señor para que no suba. Pero cuando suba, tú lo pusiste, Señor, y ya descanso. Ay, bendito Dios. Daniel 2.19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Dios es el que cambia, dice acá. Él cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría al sabio y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermano, entonces no es el hombre. Ah, no, nosotros pusimos a Petro allá. No, no fueron ustedes, fue Dios, hermano. Amén. Porque Él es el que pone reyes y quita reyes y valga para todo. Dios es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos al Nuevo Testamento, 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo capítulo 6.
Versículo 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida. Dios es el que da vida a todas las cosas. Esto es impresionante. Dios es el que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Note, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora nota lo que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. 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 Dice que el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces la Biblia registra que Dios es soberano, que Él tiene el gobierno. Los cristianos modernos desconocen entonces la soberanía de Dios en cuanto a la salvación también. Eso lo vamos a tocar. Pero Arthur Pink dice algo aquí que me llamó la atención. Dice, argumentar que Dios está haciendo lo mejor que puede para salvar a toda la humanidad, pero que la mayoría de los hombres no permitirán que Él los salve, es insistir en que la voluntad del Creador es impotente y que la voluntad de las criaturas es omnipotente. Que Dios está tratando. Hay pastores que casi quieren que la gente le llore a los inconversos para que reciban el Evangelio. Gracias a Dios yo aprendí eso. Y le digo, hermano, es una bendición, pero también es un privilegio y ¿cómo llamarlo? Usted ir a hablarle a una persona. Mire, usted va a llevarle la buena noticia a una persona y usted debe llevarla de tal manera, con claridad y sentirse muy seguro de lo que usted está hablando. Y tan pronto esa persona, usted ve que no le para bolas o que lo quiere rechazar, yo me paro y me voy. Porque le estoy dando la vida, la salvación, no se la estoy rogando. Y Dios no le ruega a nadie que venga a Él. Mucha gente cree eso. Ay, Dios está, por favor, venga, recíbame, acepte. Dios está a la puerta y toca y le ruega y le llora. ¿Quién dijo? Entonces, como que si Dios está rogándole a la humanidad de que vengan al Evangelio, de que se salven. Y si esto es así, entonces Dios aquí, pobrecito, no tiene el poder, no tiene la autoridad para salvar a las personas. Entonces al final va a ser un gran perdedor. No, hermano. Dios salva a quien dijo que iba a salvar y punto. Es más, lo hace en el día que Él quiere, en el momento que Él quiere, de tal manera que yo soy muy convencido de la doctrina de la gracia, y es que cuando Dios llama a una persona no se puede resistir. Esa persona vendrá al Señor, caerá de rodillas, reconocerá su pecado, se arrepentirá, creerá y caminará delante de Dios porque sabe quién es Dios. Pero sí hay que estarle rogando a la gente para que venga a las reuniones, para que venga el Señor. No. No conocen quién es el Señor soberano. Arthur Pink afirma lo siguiente, dice, cuando decimos que Dios es soberano, estamos en la definición, afirmamos su derecho a gobernar el universo. Oh, Padre, cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho de gobernar el universo. El universo que Él ha creado para su propia gloria, tal como le place. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, es decir, que Él puede moldear ese barro de la forma que Él elija, formando de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza, que Dios es la ley para sí mismo, que Él no tiene la obligación de dar cuenta de sus asuntos a nadie. Dios es soberano en la salvación. Amén. Ahora vamos a mirarlo, ya lo vimos, pero Romanos 9, 18 al 24. Ahí se está refiriendo a Romanos 9, 18 al 24. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mucha gente no puede entender ese versículo y le suena tan duro. Dios de quien quiere tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece. Pero entonces viene la objeción, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Si esto es así, ¿por qué pues sin culpa? Y luego la pregunta, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, no hay quien resista a la voluntad de Dios. Y si Él ha decidido algo y lo hace y endurece a alguien, entonces quiere decir que el que endurece no va a poder venir. Y al que tiene misericordia sí va a poder. Entonces, ¿por qué inculpa? Diría. Pero esta es la respuesta, hermanos. Todos los teólogos llegan con el apóstol Pablo y yo también. Como yo no sé responder, entonces yo tengo que decir como el apóstol Pablo dijo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermano, eso es lo único. Creo que era el hermano Oscar que decía ayer que tenemos que llegar a la... ¿Qué humildad es poder decir no sé la respuesta? Pues Pablo también no la supo. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué altercas con Dios? O sea, mas tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ahora mire lo que dice. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y esta es la parte que muchos no han entendido todavía. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Hay que subrayar esa palabra, de la misma masa, de la misma masa, de la misma masa. Un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, Dios en su soberanía, Él hace como quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Entonces está la humanidad caída, que está diciendo el apóstol Pablo que es la misma masa, todos caídos. Pero Dios de esa humanidad caída, Él por su soberana voluntad, ha decidido tener misericordia de unos, pero no tener misericordia de otros. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Y qué? Versículo 22. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, esto es muy importante. ¿Qué quería Dios? Mostrar su ira. ¿Y qué quería Dios? Hacer notorio su poder. Muy importante eso. Como Dios quería mostrar su ira y hacer notorio su poder, dice acá, entonces ¿qué hizo? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, estos vasos de ira, que son de la misma masa, los preparó para destruirlos en el infierno, y allí va a demostrar su poder y va a demostrar su ira. Pero luego dice, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Qué quería hacer notorias ahora? Por otra parte, las riquezas de su gloria. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermano, es decir, la raza humana ya está caída, la raza humana está perdida. Todos derecho al infierno, es eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Para mostrar su ira, para mostrar su poder, o para mostrar su justicia, como encontramos en otros pasajes, a esa raza humana caída no la toca. La deja que siga en su condenación, y ahí luego muestra su poder, su ira, su justicia. No la toca, está caída. En ese es el sentido, preparar vasos de ira para ir, es decir, los deja así. Pero a otra parte de la raza humana, que también está caída, Él tiene misericordia. ¿Para qué? Para Él recibir gloria en la gracia, gloria en la misericordia, en su bondad en cuanto a la salvación. Y eso le da gloria al Señor. Entonces, como dijo un teólogo, o han dicho los teólogos, de esa manera hay mayor gloria para Dios. Vale, cuidado. Y estos son algunos argumentos que uno pudiera hacer. Hermano, la raza humana está perdida, ya, perdido. Dios pudo salvar a toda la raza humana, y lo pudo hacer. ¿Y eso qué le da? Glorifica, ¿qué? Su gracia, su misericordia. Ya. Dios pudo coger a toda la raza humana y no salvarla, enviarla al infierno. ¿Y eso qué glorifica? Su justicia, su ira, su poder. No más. Pero cuando Dios determinó salvar a unos y condenar a otros, las dos partes reciben gloria. Recibe gloria por la gracia, por la misericordia, y recibe gloria por su justicia y por su ira. Mayor gloria hay para Dios. Así que, hermanos, el decreto de Dios en la salvación implica eso. Todo Dios lo hizo para la gloria de Dios. Amén. Y salvar a unos y no salvar a otros le da más gloria a Dios. Yo sé que los humanistas no, porque creen ser mejores que Dios. Pero estamos hablando del decreto de Dios y de la soberanía de Dios. Pero ¿y usted por qué se asusta?
Si usted está aquí, Dios tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí, y eso le va a dar gloria a Dios. Amén. Amén. Otro punto acá es: Dios es soberano en cada uno de sus atributos. Tengo 4 atributos que quiero resaltar acá para que vayamos comprendiendo la soberanía de Dios. Mire, Dios es soberano en cada uno de sus atributos. Un ejemplo: Dios es soberano en su poder, ya lo hemos visto. Pero esto quiere decir que Él es soberano en el ejercicio de su poder. Lo ejerce cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. A muchos no les gusta esto. Pero vamos otra vez a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice Daniel 4, 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los asuntos. La resolución para que conozcan los vivientes, note, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna tu soberanía, el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. No importa si es un faraón, no importa si es un rey, no importa si es un presidente, no importa si es un hombre que tiene un empleado, no importa si es un hombre que tiene autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Esa autoridad la ha dado Dios. Nadie puede ejercer autoridad si no es de parte de Dios. Entonces, el poder que Dios tiene lo da a quien quiere. El mismo Daniel 4, pero versículo 25. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, creo que aquí es la profecía para Nabucodonosor, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor tenía que llegar a reconocer, lo reconoció, lo hemos visto, pero él tenía que llegar a reconocer que el Altísimo tiene el gobierno sobre los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hermanos, yo sé que aquí los varones tenemos autoridad, si no en nuestra casa o en su trabajo, donde usted esté, y esa autoridad se la ha dado Dios. Ahora mire el versículo 32 también. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. O sea, estos textos de una u otra manera están hablando del dominio, del poder que Dios tiene sobre los hombres, y esto se llama soberanía de Dios. Ahora, la soberanía de Dios también está en su misericordia. Dios es soberano no solamente en su poder, lo da a quien quiere, sino en su misericordia. Y otra vez las personas aquí es donde entran en un conflicto, porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Las personas siempre creen que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Bueno, una cosa es la gracia común, y otra cosa es la gracia especial o la gracia salvífica. Dios tiene una gracia común sobre toda la humanidad, y en ese sentido pudiéramos decir que tiene misericordia de toda la humanidad, donde le da de comer a las personas. Mire, esa es la gran diferencia, y por eso nosotros estamos en contra de la teología de la prosperidad, que es muy humanista. Porque ellos dicen, si usted busca a Dios, se santifica y da para la obra, usted vive una vida santa, Dios te va a prosperar. El asunto es que, económicamente, y estos impíos que no buscan a Dios también económicamente prosperan. Si usted busca a Dios, pacta con Él y da dinero y todo eso, Dios te va a sanar. Pero es que también Dios puede sanar a la gente que no le busca y que no. ¿Ve? Ese es el punto. En cuanto a la salvación, ahí donde está el meollo.
Porque Dios tiene misericordia para salvar solo a los que Él quiere salvar. Y así, ayunen, oren, den dinero, procuren santificarse. Si no está en la lista de la misericordia de Dios, no le va a venir. Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. El hombre no la merece, por eso Dios la da a quien quiere. Vamos a mirar el pasaje, Éxodo 33. Siempre vamos a Romanos, pero recuerde que Romanos, el apóstol Pablo tomó de Éxodo 33, donde vamos a ir por Moisés. Literalmente Moisés allí está. Recuerde ese pasaje, él pide que por la presencia del Señor, si su presencia no va ahí conmigo, no me saque de acá. En Éxodo 33, versículo 18, dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés está hablando con Dios. Miren lo que Dios le dice, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora el apóstol Pablo en Romanos 9 toma esto y para hablar acerca de cómo es posible que Dios tenga misericordia de un mellizo. Son dos mellizos que están en el vientre de la misma madre. Está Esaú y Jacob. ¿Y por qué Dios tiene misericordia de uno y del otro no? Siendo de la misma madre, el mismo vientre, siendo mellizos. Y es más, tiene misericordia para nuestro concepto del que no debería tener misericordia. Porque Esaú era mejor en nuestros términos humanos que Jacob. Y Dios tuvo misericordia de Jacob. Y a Esaú lo endureció. Es más, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y eso dice Malaquías, y eso lo dice el apóstol Pablo, tomando este y tomando el otro. Y entonces, ¿y por qué así? Pues porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es decir, la soberanía de Dios implica que en el ejercicio de la misericordia Dios no la tiene con todos los hombres. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Porque no todos los hombres van a responder al Evangelio. Cuando el Evangelio se le predica y de quien Dios tuvo misericordia, esa persona se arrepentirá y correrá a los brazos del Señor para vivir una vida delante del Señor. Pero hay otros que se les enseña el Evangelio, de pronto lo convencemos nosotros que es el error más grande. Yo le pido a Dios que me ayude a quitar todo lo que yo he hecho para convencer a las personas para que vengan a Cristo. Hermanos, si no es la palabra de Dios, no, nuestras palabras convencen a la gente y por nuestras palabras se pueden quedar ahí un tiempo, pero luego se van a ir. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que tiene que convencer a las personas y solamente tú y yo enseñarles la palabra. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, nosotros oramos por todo el mundo y le predicamos a todo el mundo, porque el problema es que tú y yo no sabemos de quién Dios va a tener misericordia. A Dios no nos ha revelado eso ni nos lo va a revelar. Entonces por eso dice, predíquele a todo el mundo, ore por todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero al final la misericordia la da Dios. Luego tenemos otro punto, la soberanía de Dios en su poder, en su misericordia y ahora en su amor. Dios es soberano en el ejercicio de su amor, y quiero leer las palabras de Arthur Pina aquí porque este es un punto. Ay, Dios ama a todos. Dios ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Sí, Dios amó al mundo. ¿Y sabe por qué lo amó? Porque dio a su Hijo al mundo. Pero luego, ¿dónde se efectúa el amor de Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está el amor de Dios efectuado. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, por eso Arthur Pina dice lo siguiente: cuando decimos que Dios es soberano en el ejercicio de su amor, queremos decir que ama a quien elige. Dios no ama a todos. Si lo hiciera, amaría al diablo. ¿Por qué Dios no ama al diablo? Porque no hay nada en él que amar. Porque no hay nada en él que atraiga el corazón de Dios. Tampoco hay nada que atraiga el amor de Dios en ninguno de los hijos caídos de Adán. Porque todos serán
porque todos son por naturaleza hijos de ira. No ama a todos, como ya vimos entonces, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. El amor de Dios entonces por los suyos se mostró en la predestinación. Hermanos, Dios no ama a todos para salvación, no. Porque entonces Efesios 1:3, y vamos a ir allí, nos lo da clarito. Efesios 1:3, vale, desde el 3 hasta el 6, y enfatizando lo siguiente, mire, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora, recuerde que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Efesios, la iglesia de Éfeso. Entonces este nos bendijo incluye a la iglesia de Éfeso, a Pablo y a los creyentes, no a los impíos. Entonces dice: bendito sea el Señor que nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, la bendición que está hablando acá es en Cristo, y como el mundo no está en Cristo, no son benditos. ¿Ven? Es en Cristo. Luego dice, vamos a ver esa bendición cuál es. Que según nos escogió, ¿cuál es la bendición entonces en Cristo? Nos escogió, que nos predestinó. Según nos escogió en Él, a ver, ¿cómo así? Antes de la fundación del mundo. Espérate. Las personas creen que Dios elige o que Dios predestina a las personas porque Dios previó que las personas iban a hacer algo. Pero eso no es como entendemos la presciencia de Dios. ¿Sabe cómo se entiende? Porque la presciencia de Dios es ciencia, prever o conocimiento previo. Muchos dicen, Dios, un ejemplo, Dios antes de crear todo pensó en Orlando y dijo: voy a crear a Orlando en tal tiempo y él va a nacer, y como él va a creer en mí, yo por eso lo elijo. Pero luego Dios pensó en el diablo. Como el diablo va a ser mi adversario y no va a creer en mí, yo lo maldigo Así la gente cree que es la predestinación. Si la predestinación fuese así, entonces dependería de nosotros. El asunto es que dice aquí: Él nos escogió antes, en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, antes de la fundación del mundo, y que dice que Dios nos escogió, ahora para nuestra mente es fuerte, porque ¿cómo? Dios no había hecho nada, Dios no había creado nada, y ya nos había predestinado, es decir, a todos nosotros y a todas las personas desde Adán hasta el último, ya los había predestinado para salvación si ni siquiera los había creado. ¿Sabe dónde está la respuesta? En el decreto de Dios. Es decir, Dios decretó salvar a Orlando. Él había decretado primero que naciera y luego decretó salvarlo. Y por eso nací y por eso soy salvo, porque Dios lo decretó, no porque hubiera visto algo en mí. Es lo que nosotros conocemos aquí como elección incondicional. La voy a predicar el domingo en Tuluá. Ahora miren, dice, y vamos a ver que esto, otra vez el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Característica fundamental. ¿Cómo sabemos que es escogido? Porque usted camina en santidad delante de Dios. Si no, no es escogido. Pero algo más. ¿Y nos escogió en qué? En amor. Pero habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, note, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios tuvo amor de aquellos que Él escogió por un afecto que salió de Él libre. Él decidió a quién darle su amor. Por eso cuando yo hablo de la elección me gusta poner el ejemplo de la adopción. Hemos sido adoptados. Porque si usted quiere adoptar un niño, bueno, yo nunca he ido a eso, pero me imagino que así será. Usted va y tiene muchas opciones. Y usted viene por uno. Y de todos los que usted ve allá, no sé, su corazón se lo dio a alguien. Tal vez le faltaba una manito y por eso se lo dio. Tal vez su familia es blanca y él era de color y usted por eso le dio el amor y yo quiero tener un negrito en mi casa. No sabemos qué había en usted. O en usted se parece mucho a mí. Es todo gringuito, ojos azules, yo así lo quiero. O sea,
había algo en usted que fue y adoptó, y cuando usted decidió adoptar, lo agarró y le dio el amor y se lo trajo. Yo pregunto, ¿usted le dio el mismo amor, el mismo afecto a los otros? No. Hermanos, libremente Dios así escogió a los que va a tener. Yo sé que a la gente no le gusta esto, porque la gente tiene un problema, la gente cree que el hombre es el que elige a Dios. Así no es. Es Dios el que elige a su novia, el que elige a su esposa. Así como yo elegí a mi esposa y me tocó dejar a las demás por allá. Bueno, no solamente me pasó, a todos. ¿O no? Y decidí elegirla y la traje conmigo para darle mi amor. Así fue. Y las demás, chao. Dios hizo lo mismo. Lo escogió a usted y me escogió a mí. Somos parte de su iglesia y nos ama. Ahora mire lo que dice el versículo 5, dice, nos predestinó en amor, oh, santo Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí, hermanos, que la elección es para la alabanza de la gloria de su gracia? Por eso yo estoy de acuerdo con muchos teólogos que dicen, Dios me salvó a mí, no porque quería salvarme a mí, sino porque Él quería glorificarse en la salvación que me daba a mí. Muchos no captan esto todavía, pero Jesucristo vino a salvarnos, no tanto porque quería salvarnos, sino porque quería que Dios fuera glorificado en la salvación de nosotros. Nosotros no somos el centro. No somos el centro nosotros, el centro es Jesucristo, el centro es Dios, el centro es la gloria de Dios. ¿Para qué hizo al hombre? Para Él glorificarse. El centro es Dios, por eso todo es para la gloria de Dios. Entonces, Dios es soberano, en su poder lo da a quien quiere, en su misericordia tiene misericordia de quien quiere, en su amor libremente decidió elegir a unos para salvar y a los otros, chao, y en su gracia. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. La gracia es el favor dado a quien no la merece. Esa es la gracia. La gracia es lo opuesto a la justicia de Dios. En su justicia envía personas al infierno y en su gracia envía personas al cielo. En la justicia de Dios envía personas al infierno y en la gracia de Dios envía personas al cielo. Y como ya hemos visto en Romanos, todo para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Es bueno estos pasajes que nos ayudan a entender. Cuando hablamos de la gracia de Dios, siempre tenemos que reconocer que no hay nada en nosotros. Segunda de Timoteo 1:8. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Dios, ¿quién? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Aquellos que creen en la predestinación que Dios previó, deberían leer este texto. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hermano, Dios te salvó a ti, me salvó a mí porque Él tenía un propósito. Eso está en el plan de Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué nos salvó Dios? Porque es que yo era fulano de tal. Nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, su plan, su soberanía, su determinación, su consejo eterno, como lo quiera llamar, su decreto. Nos salvó porque así Él se propuso hacerlo. ¿Y para qué lo hizo? Y lo hizo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la salvación, el medio, en este caso, la manera, era Jesucristo. Así que, hermanos, por eso el Evangelio se debe predicar a todo el mundo. Y ahí, entonces es que el Evangelio va a determinar, Dios determinará por medio del Evangelio quién es su elegido y los va a traer. Y cuando ya nos trae acá, ¿por qué estoy aquí? La verdad no sé. ¿Qué puedo decir? La gracia de Dios, pura gracia de Dios y nada más. Ni usted era más, ni yo era más.
todos teníamos una única condición: hijos de ira. Efesios 2 dice: yo era hijo de ira, lo mismo que los demás. Por eso ninguno de nosotros debe sacar pecho y enorgullecerse. Más bien, cuando entendemos la gracia, hermanos, y yo veo que otras personas no pueden entender la gracia de Dios o no vienen a la gracia de Dios, yo me humillo delante del Señor y digo: Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Si tú, Señor, mire, hermano, yo estoy aprendiendo esto últimamente. Cada vez que una persona rechaza el Evangelio, rechaza la gracia, rechaza la palabra de Dios, a mí, yo estoy como encontrado. Por una parte tengo dolor, pero por otra parte agradecimiento. Dolor porque la gente rechaza la gracia, agradecimiento porque yo sería igual que esa persona si Dios no me hubiera dado la gracia. Es de Dios. Soberanía de Dios, entonces definimos eso en Dios hace lo que quiere, y lo vimos en cada uno de sus atributos. ¿Cómo concluyo esta parte? La voy a concluir otra vez con las palabras de Arthur Pink. Él dice lo siguiente: la soberanía de Dios se refiere al absoluto gobierno total y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada ni está dada a Él. Es sin límite y es el derecho personal de Dios. Dios no es el gobernador de alguna clase de democracia en la cual Él gobierna por la voluntad de la gente. Su gobierno y autoridad le pertenece exclusivamente a Él mismo, y Dios ejercita completamente este gobierno en su creación. Él es el soberano. Nada ni nadie escapa a su regla. Él es el soberano. Nada ni nadie escapa a su regla. Ese es nuestro Dios, hermano. Y en su soberanía, es decir, en su libre decisión, quiso que estuviéramos aquí hoy. Amén. Usted está aquí, no porque usted quiso, por la soberanía de Dios. Dios quiso que estuviera acá, y por eso está acá. Y Dios quiso que escucháramos este mensaje, y por eso lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Amén. Amén. Ahora Dios quiere que apliquemos este mensaje, y entonces a salir de acá vamos a aplicar lo que es nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano.